Entonces, buenas tardes. Esto es Estadística General, sección 17. En la clase anterior estuvimos hablando sobre la historia de la estadística. Pusimos la práctica 1.1 que tiene que ver con una breve reseña histórica de la estadística. Y en la clase de hoy vamos a hablar de la práctica 1.2 que tiene que ver con las variables y su clasificación. Entonces, tenemos por acá la práctica 1.2. Ok, están en lo cierto, Tenemos la práctica 1.2, pero antes de la 1.2 vamos a ver este material y este otro material. Vamos a ver estos materiales. Ok. Muy bien. Ok, excelente. Entonces vamos a presentar este material. Me avisan si lo han visto, si lo hemos visto. ¿Lo han visto? ¿Sí o no? Sí, profe, lo hemos visto, sí, que usted lo envió al grupo. Sí. Ok. Ya, bueno, vamos a hablar un poco de esto. Este material habla sobre la historia de la estadística. Dice que la estadística es una ciencia, método, técnica o herramienta que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar esos datos para obtener conclusiones basadas en ellos. La etimología de una palabra es de dónde proviene. Proviene del vocablo alemán Statistik, que significa estadística. Eso lo vieron, me imagino, en el resumen que hicieron. Y de la palabra italiana statista, que significa estadística. Entonces, aquí tenemos dos cosas importantes, que es la diferencia entre estadística y estadísticas, sin S y con S. Cuando es sin S, estadística se refiere a la disciplina objeto de estudio, que es la ciencia que recoge, organiza, presenta, analiza e interpreta datos con el fin de propiciar una toma de decisiones más eficaz. O sea, cuando hablamos de estadística, estamos hablando de la ciencia, y cuando decimos estadísticas, estamos hablando de cifras oficiales, cifras, datos oficiales, cifras. Ejemplo, queremos saber la estadística del COVID-19. Estadísticas son el número de muertos que van hasta la fecha, las personas infectadas, cuánta gente tiene dengue, cuánta gente tiene SIDA, cuánta gente se ha vacunado con 1, 2, 3 dosis. Todo eso son estadísticas. ¿Cuántos turistas han entrado al país? ¿Cuánto ha crecido la economía? Todo eso son estadísticas. Entonces tenemos que la estadística se divide en dos grandes ramas. La descriptiva, que es esta estadística que estamos cursando aquí, se llama estadística descriptiva, y es la parte de la estadística que abarca los métodos para recolectar, organizar, resumir y presentar datos de manera informativa. Esta materia, eso es lo que vamos en esta asignatura, lo que vamos a hacer. Vamos a presentar datos de manera informativa, describiendo lo que ocurre en una muestra, una realidad. Mientras que hay otra estadística que va después de esta, para muchos de ustedes, se llama estadística inferencial. Y es la parte de la estadística que abarca los métodos que se emplean para determinar una característica de una población a partir de los resultados de una muestra. Yo siempre pongo de ejemplo la sangre. Imagínese que usted, para hacerse un estudio para una operación, una cirugía, usted necesite sacarse toda su sangre para analizarla. Qué tremendo problema. Sin embargo, le sacan una jeringa no muy grande y con ese poquito de sangre que le sacan, infieren todos los componentes que tiene su sangre a nivel general en su cuerpo. Entonces, aquí tenemos población,
la población es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, todos. Cuando hablamos de todo el mundo, eso es población. Los censos es la principal muestra o el principal ejemplo de una población. En un censo hay que entrevistar a todos los habitantes de un país, un censo, y la muestra viene siendo una pequeña parte de esa población. Digamos que del país entero seleccionamos una provincia para estudiarla. Eso viene siendo la muestra. Parámetro es cuando le tomamos una medida a la población. Digamos que estudiemos la edad de todos los habitantes de la República Dominicana, la edad promedio. Eso se llama parámetro, ese dato, porque proviene de la población. Y cuando tenemos un dato que proviene de una muestra, se llama estadístico o estadígrafo. Son la medida descriptiva inherente a una muestra. Cuando hablamos de edad de un grupo de personas, no de la población, entonces llamamos estadístico o estadígrafo ese dato. Concepto de variaciones. En todo experimento hay variaciones que hay que controlar. Imagínense que yo vaya a hacer una encuesta política y me vaya al local de un partido a entrevistar a la gente ahí por quién va a votar. ¿Qué va a pasar con esa muestra? Ese candidato ahí va a salir arrollando y sin embargo puede que no sea así. Entonces, hay variación aleatoria, que es la que se debe al azar. O sea, se controla haciendo buenas técnicas, buena tecnología, buenos métodos, buenos materiales, buen equipo. Y hay otra que es la asignable, que es una variación que usted quiere asignar a ver qué pasa. Cuando usted viene los datos y se elimina o reduce cuando se investiga el problema y se encuentra la causa. Aquí tenemos lo más importante de esa asignatura en este momento, que dice que las variables, la variable cualquier característica, se clasifican en cualitativas y cuantitativas. ¿Cuándo es categórica o cualitativa? Quali, de cualidad. Una variable es cualitativa cuando tiene por nombre una categoría, cuando tiene por respuesta, perdón, una categoría, un atributo. Ejemplo, si yo digo religión, que es una variable, usted no me va a decir 10, 5, 9. No. Yo digo religión, usted me va a decir católico, evangélico, testigo, protestante, ateo, etc. Si yo le digo estado civil, usted no me va a decir 19. No. Usted me dice soltero, casado, unión libre, divorciado, etc. Esas variables que tienen como respuesta un atributo, un nombre o una categoría se llaman cualitativas. Y las que tienen por respuesta un número, son numéricas, se llaman cuantitativas. El nombre es parecido, pero diferente. Quali y quanti. Cuantitativas son las numéricas. Entonces, las variables cualitativas, cuando tienen un orden, una escala o una etapa, se denominan ordinales. Las cualitativas pueden ser de dos tipos, ordinales y nominales. ¿Cuándo son ordinales? Son ordinales cuando tienen un orden, una escala o una etapa. Ejemplo, si yo digo estado civil, usted no puede llegar a viudo o a divorciado si no se casa. Hay una etapa, primero soltero, después casado, después divorciado, viudo. Entonces nadie de soltero puede llegar a viudo ni a divorciado si no se casa. Entonces ahí hay etapa o escala o orden, entonces eso se llama ordinal. Nivel educativo, inicial, primario, secundario, universitario, hay orden, etapa, categoría, escala. Usted de nivel inicial no puede ir al nivel universitario, tiene que ir una etapa, escala.
Entonces, esas son las variables ordinales. Las nominales son las que no tienen orden. Ejemplo, tipo de coche, carro, motor, pasola, que usted diga color favorito, azul, rojo, blanco, amarillo, verde, nombre de hijos, Juan, Pedro, etcétera. Esos son nominales. Carrera que usted estudia, psicología, medicina, no hay orden entre nada de eso. Área académica, color preferido y todo. Entonces, las cuantitativas, que son las numéricas, se dividen en discretas y continuas. Cuando las cuantitativas son discretas, cuando no se fraccionan. Si yo le digo número de hijos que usted tiene, usted no me puede decir que tiene 3 hijos y medio. Entonces, los hijos no se fraccionan. Usted tiene 0 hijos, 1, 2, 3, 4, no tiene fracción. Esas son las discretas. Y las continuas son las que provienen de la medición y esas sí se fraccionan, como la edad, la talla, el peso, el tiempo en la universidad, todo eso se fracciona porque se mide. Y lo que se cuenta no se fracciona. Entonces ya después que usted tiene eso bien claro, la fuente de los datos, eso está en el examen, primer parcial. La fuente de los datos pueden ser de 3 tipos, primaria, secundaria y el cuestionario. Primaria es cuando usted entrevista directamente a la persona que tiene la información, el dato, eso es primaria, censo, encuesta, paneles, grupos focales. Secundaria es cuando usted se va a buscar como fuente un libro, una revista, una publicación, eso es secundaria. Y cuestionario, todo el mundo sabe que es un conjunto de preguntas abiertas o cerradas con el fin de obtener o recopilar información. Esas son las 3 fuentes de datos. Y los pasos del método estadístico en la investigación científica lo tenemos aquí. Planteamiento del problema, recogida de la información, análisis descriptivo, inferencia estadística y diagnóstico. Ya después que usted sepa eso y sepa la notación de sumatoria, que está también en su programa de clases, la notación de sumatoria dice, es una herramienta matemática que se representa por la letra griega sigma, que expresa la suma de n términos, x1, x2, x3, xn. Propiedades. Sumatoria de una constante es igual a n por la constante. Significa que si yo tengo un 8 repetido 5 veces, 8 más 8 más 8 más 8 más 8, yo mejor digo 8 por 5, 40. Resuelto. Si tengo la sumatoria de una constante por una variable, si yo tengo todos estos numeritos que están aquí entre paréntesis, un 7, un 4, un 8, un 9 y un 11, imagínese que usted tuviera que decir 7 por 10 más 4 por 10 más 8 por 10 más 9 por 10 más 11 por 10 más. Entonces es mejor que usted diga, usted suma todos los numeritos que le dan 39 y lo multiplica por la constante que es 10. 39 por 10, 390. Resuelto. Y la sumatoria de la suma de la variable, hay un error con este número, que es un 7. Dice que si yo voy a sumar esos números horizontales y después vertical, mejor sumo todos los X, sumo todos los Y y sumo los X más los Y. Ya. Eso es lo que le llaman notación de sumatoria. Entonces, otro material que está un poco más chévere es este. Otro material de la asignatura. Aquí están los fundamentos básicos de estadística, que es la ciencia, el uso que tiene la estadística, que no existe actividad humana donde no se involucre personalmente, comparando alternativas, evolución de servicios, ingresos versus pagos, cotidianamente censo, índice de precios, ajuste de tarifa, frecuencia de enfermedades, preferencia de candidatos políticos, empresarialmente, control de proceso y calidad, evaluación de productividad, estudio de costo, nivel de satisfacción del cliente, etc. Aplicación de la estadística. La estadística se aplica a toda la ciencia
facilitando el estudio de hechos del mundo y de la sociedad. Aquí tenemos la importancia. Dice aquí que de qué sirve tener datos si no son representados. ¿Qué pasa si tomo decisiones con información incorrecta? Entonces, la estadística es muy importante para tomar decisiones, hay que tener información precisa, certera, concisa. Dice, es bueno suponer información útil para el análisis. Si podemos observar y recolectar información precisa y relevante para organizarla de la forma mejor y analizarla de tal manera que nos permita tener un panorama completo de la situación objeto de estudio, estamos haciendo estadística. Aquí están las ventajas que ofrece. Se usa para visualizar datos, medir variables, apoyo de decisiones, reduce riesgo, organiza información, da certeza, reconoce alternativas, acepta soluciones y muchísimas otras. La división de la estadística, como hablamos casi ahora, la descriptiva trata del recuento, ordenación y clasificación de datos obtenidos de las observaciones. Yo observo los datos y los represento mediante tablas, gráficas y cálculo de parámetros y estimadores. ¿Cuál es la mejor alternativa para representar datos? ¿Tablas o cuadros? ¿De acuerdo? Eso es pregunta de examen. Bueno, estadística inferencial, que la otra estadística utiliza los resultados de la descriptiva y estudia la población a partir de la muestra. Eso se hace mediante prueba de hipótesis, diseño de experimento, análisis de regresión y correlación. Eso lo vamos a ver en estadística 2 si la damos juntos. Definiciones básicas, tenemos lo que es población. Población es cuando habla de todos. Y muestra o muestreo, muestra es cuando habla de una parte de la población. ¿Qué es una variable? Cada uno de los rasgos o características que se quieren estudiar de los elementos de la población, susceptible o no de medida. Yo pregunto, ¿el género es cualitativa o cuantitativa? Cualitativa. Muy bien. ¿El género es nominal u ordinal? Nominal. Nominal. Porque ahí no hay escala, ni etapa, ni orden. Ok, muy bien. La edad, ¿qué tipo de variable es? Cuantitativa. Cuantitativa. Profe. ¿Es discreta o es continua? Continua. Continua. Es continua. Recuerde que todo lo que se mide es continuo. La carrera, ¿cómo es? Ordinal. Ordinal. No. Cualitativa, profe. Cualitativa. Ok. Y dentro de la cualitativa, ¿es ordinal o nominal? Nominal. Nominal. Usted puede estar en una carrera y de repente puede ir para otra y no hay un orden ni nada de eso. Estatura, ¿qué es? Cuantitativa. 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 ¿Es discreta o continua? Continua. Continua. Muy bien. Continua porque se mide la estatura. Tiempo en servicio, ¿qué es? Cuantitativo. Cuantitativo. Discreto o continuo. 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 Muy bien. Entonces aquí tenemos los parámetros, que dijimos que un parámetro es una medida que viene de una población, datos de una población, y tenemos lo que es el estimador, que es la medida que usted obtiene de los datos de una muestra. Parámetro y estimador. Existe alguna medida en estadística, no sé si la he escuchado mencionar, como la media aritmética, la varianza, la desviación estándar, la proporción. ¿Conocen otra medida? No. Hay otra medida, se llama mediana, otra se llama moda, media geométrica, media armónica. Entonces, cada medida de esa tiene un símbolo, una letra que los representa. Los parámetros siempre tienen letras griegas. Ahí está la mu o mu,
que significa media aritmética, pero de un parámetro, de una población. Y la X con una barra arriba, como si fuera una barra horizontal arriba, X promedio o X barra, es cuando es de una muestra y se llama estimador. Entonces la varianza se representa por ese símbolo cuando es población y esta cuando es muestra. Desviación estándar por igual y la proporción por igual. P mayúscula cuando es parámetro y viene de la población y P minúscula cuando un estimador y viene de la muestra. Entonces aquí tenemos los tipos de variables que ya no lo sabemos. Nadie me diga cualitativa discreta. ¿Verdad que no? Porque la discreta y la continua son cuantitativas. La cualitativa puede ser ordinal o nominal y la cuantitativa puede ser discreta y continua. No venga a mezclarme una cosa con otra. ¿De acuerdo? Asignatura aprobada. ¿Qué tipo de variable es? Es cualitativa. Asignaturas aprobadas es, Cuantitativa discreta. sí, cuantitativa discreta. Discreta, porque usted no puede decir que aprobó una media, ¿verdad que no? Usted o aprueba 0, o aprueba 1, o aprueba 2, o 3, o 4, o 5. No puede decir que aprobó 3,5. Por eso es discreto. Entonces ya tenemos ya la base de lo que tenemos que saber. La fuente ya se la dije. Codificación de la variable. Las variables se pueden codificar. Para el procesamiento de los datos es importante establecer el sistema de codificación de las variables, cualitativa y ordinal, y la métrica y cuantitativa. Las variables se codifican, usted le pone un número, un código, para procesarla en software que le analizan los datos. Esto ayuda a recopilar datos y posterior procesamiento a través de software estadísticos. Y entonces, sabemos que dijimos ahorita que las variables se representan en cuadro o tablas. Es un cuadro que está formado por filas y columnas. Se llama cuadro o tabla. Y es la forma más exacta de representación estadística, ¿de acuerdo? Existe otra representación que es los gráficos. Gráficos, que son estos. Existe gráfico circular, de barra, histograma, polígono de frecuencia y muchísimos otros que ustedes van a investigar más adelante. Entonces ya después de eso estamos preparados para enfrentarnos a nuestra práctica 2.1. Vamos a ver. Entonces, para nuestra práctica 1.2, acá, vamos a ampliar un poquito. Ahí tenemos que definir esos conceptos básicos de estadística que todos ustedes saben ya, porque lo hablamos casi ahora. Hablamos de estadística, de población de muestra, de censo, muestreo, parámetro, estadístico. Estadístico o estadígrafo, lo mismo. División de estadística en dos grandes ramas. Las variables se dividen y se clasifican en, lo dijimos casi ahora, y las escalas de medición que no le he dicho, pero la voy a explicar ahora. Entonces, aquí hay 4 preguntas para que usted la conteste, según lo que usted quiera escribir ahí. ¿Por qué se considera importante para usted la estadística? ¿Cómo ayuda la estadística a la investigación? Enumere la etapa del método estadístico, que ya se la mencioné ahorita, porque usualmente se recurre al análisis de muestras y no de poblaciones. ¿Por qué usamos muestras y no la población? ¿Por qué no sacamos un chin de sangre y no toda la sangre? ¿Quién me explica? Maestro, lo que pasa es que si nosotros sacamos toda la sangre no morimos y para poder hacer la investigación no podemos hacer la población entera porque está demasiado grande el país. Exactamente. Es muy costoso. Hay que delimitarlo. Sí, es muy costoso, se lleva mucho dinero estudiar la población. El censo sale en 2.800 millones de pesos. Se va a hacer el año 2022, porque el último censo se hizo en el 2010 y generalmente se hacen cada 10 años. En el 2022 va a haber un censo 2.800 millones. Imagínense, demasiado cuarto. Entonces, y mucho trabajo. Se busca una vía más corta, pero efectiva, profesor.
Ajá. Usted se imagina que, déjame ver, señor, que me está hablando. Ok, señor Luis Emilio, ese hombre tiene mucha popularidad y está aspirando a ser presidente ahora de la República. Entonces él habla conmigo y me dice que vamos a hacer una encuesta a ver cómo él está posicionado, a ver si él tiene esperanza de ganar, posibilidad de ganar. Entonces, pero usted se imagina que yo tenga que salir a buscar 7,5 millones de votantes que hay hábiles para votar, para yo preguntarle si van a votar por mi amigo Luis Emilio. Eso se lleva mucho dinero y mucho trabajo, salir atrás de toda esa gente, 7,5 millones de votantes. Sin embargo, la estadística, con 1,200 personas que yo muestré de manera científica, con esas 1,200 de manera aleatoria, ya yo puedo inferir con cierto grado de confiabilidad por quién van a votar esos 7,5 millones de gente. Nada más utilizando 1,200. Que son las encuestas. Eso es un parámetro, maestro. Sí. Entonces, esa es la importancia, es un parámetro, es la importancia de la estadística. Aquí tenemos nuestra practiquita, que vamos nosotros entre todos a llenarla. Aquí dice la ciudad donde tú naciste. ¿Qué tipo de variable es? ¿Cualitativa o cuantitativa? Cualitativa. Cualitativa, maestro. Ok. Cualitativa. Muy bien. ¿Es nominal o es ordinal? Nominal, profe. Nominal. Muy bien. Nominal. Ese nominal se llama nivel de medición. Ese es uno de los niveles de medición, nominal. La segunda variable, ¿qué tipo es? Cuantitativa. 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 Cuando es cuantitativa, tienes que decir inmediatamente si es discreta o continua. ¿Cuál de las dos es? Continua. 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 Cuantitativa continua. Tiene que decir cuantitativa continua. Muy bien. Los niveles de medición de las cuantitativas, que no se lo he dicho, son dos. Intervalo Continua. de razón. Hay dos niveles. ¿Qué significa intervalo? El intervalo significa que el cero no es ausencia. Repito, intervalo significa que el cero no es ausencia. Ejemplo, si yo digo que la temperatura está en 0 grados, ¿estoy diciendo que no hay temperatura? No, simplemente que no hay No. suficiente. Usted lo que está diciendo es que está frío. Que no hay suficiente temperatura, pero no que no hay. Mire, cuando usted ve un freezer de la presidenta en 0, éntrele Está sin frío. miedo. Entonces, el 0 en temperatura no quiere decir ausencia. Quiere decir que está fría. Ejemplo. En una medida, digamos, un solar grande que yo compro, una finca, y digo que mide 0, ¿quiere decir que no mide? Claro que mide, maestro. Mide. Quizá no mide Tiene una tarea. medida. Quizá no mide una tarea, dice 0, pero 0 se refiere a la unidad de medida. Sí, 0, mide. pero no quiere decir que no tenga metros. Entonces, es igual que yo digo, ay, el niño tiene 0 pies de altura. ¿Quiere decir que no tiene altura? Puede ser más pequeño de ahí. Tiene, Ya comenzó. que Entonces, no tiene. Tiene altura. entonces, para que esté más claro de este asunto, que no se me confunda, intervalo es cuando la variable se mide. Y razón cuando la variable se cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, la estatura se mide, es de intervalo. ¿De acuerdo? Seguimos. Clase social baja, Maestro. mediana y alta. Dígame. Entonces, para Cualitativa ordinal.
Dígame. Disculpe, entonces para tenerlo bien claro, si se mide y también se cuenta, tiene que ser de tamaño, de estatura, de unidad de medida, sería intervalo de razón directamente entonces, que es lo que acabamos de hablar. Intervalo, porque razón es la otra. Yo lo puse los dos para que usted vea los dos términos. Intervalo es cuando se mide. Cuando se mide siempre es continua y es de intervalo. Cuando se cuenta es discreta y es de razón. Vamos a verlo. Generalmente. La clase social mediana, baja y alta, me dijo una joven que es cualitativa y ordinal, está acertada. Cuando tú dices poco, mediano, mucho, eso es orden. Cuando dice bajo, medio, alto, eso es orden. Suficiente, insuficiente, muy suficiente, todo eso es orden, para que lo sepan. Habitantes de la ciudad en que vive. El número de habitantes de la ciudad donde tú vives, ¿qué es? Cuantitativa discreta. Es Muy- cuantitativo. Cuantitativa. Continuo. Vamos a decir que es tanto habitante y medio, porque los habitantes no se cortan, no se fraccionan, ¿ok? Cuando hable de personas, Así es. se fraccionan. Si en estadística un número le da 50.5, usted o pone 50 o pone 51, porque no hay 50 gente y media, para que me entienda vulgar, claro. ¿Ok? Y si yo digo 0 habitantes, ¿qué significa eso? ¿Que hay o no hay? Que no Que hay. no hay. De razón. Que no hay. Hay un intervalo. De razón. Yo dije que cuando son discretas siempre son de razón, ¿ok? Frecuencia de asistencia a actividad deportiva. Si yo digo que usted asiste con mucha frecuencia, con poca frecuencia, con mediana frecuencia, ¿qué es eso? Orden. Orden. ¿Y cómo son? ¿Aquí? Ordinario. Porque no hay. Ajá, aquí es cualitativa o cuantitativa. Cualitativa. Cuantitativa. Cuantitativa. Cualitativa. Si es de orden, es cualitativa. Porque las cuanti son discretas y continuas. Ahora, si la frecuencia de asistencia a actividad deportiva, yo le digo que es una vez a la Sí, de acuerdo, semana, profe. La 2 respuesta es veces a la que semana, no hay. 3 veces a la semana. Si yo digo así, que es 2 veces a la semana que yo voy al play, 1 vez a la semana, 3 veces a la semana, entonces es cuantitativa y es discreta. De acuerdo. Cuantitativa, porque estoy hablando de números, 1 vez a la semana, 2 veces a la semana, 3 veces a la semana. Y discreta, porque usted no puede decir que fue al play 1 vez y media. Ok. Y fuera de razón, porque el 0 significa que no fue. Entonces, superficie de un terreno que yo mida, ¿qué es eso? Cuantitativo. Cuantitativa. Eso es Cuantitativa. cuantitativo. Cuantitativo. Continuo. Continua. Ustedes saben que es de intervalo, ¿verdad? Si es continuo, es de intervalo. Ajá. Dice nivel bajo, medio y alto, pero yo voy a quitar nivel, voy a poner ingreso. Los chelitos que usted se gana, ¿cómo es eso? Eso es Cuantitativo. continuo también. Cualitativo. Y el 0 significa que hay o no hay. Que no hay. Ay, No hay. Bueno. No hay. ¿Cómo? 0 pesos. De razón. No hay. 0 pesos. No hay de razón. no hay cuarto, no hay nada. Nivel de estudio, nivel inicial, primario, secundario, universitario, ¿qué es eso? Cualitativo. Cualitativo. Es cualitativo. Cualitativo. Ordinal. Ordinal, muy bien. El número de pisos que tiene un edificio, ¿qué es eso? Cuantitativo. Cuantitativa continua. Cuantitativo discreto. Discreta. Porque no hay piso y medio. Hay 1 piso, 2 pisos, 3 pisos, 4 pisos. No hay 1 y medio. No, cuantitativo discreto. Y el 0, Cuantitativa. Perdón, profe. Intervalo. Cuantitativa. De razón. De razón. La última. el 0 significa que no hay piso.
Satisfacción laboral, satisfecho, muy satisfecho, poco satisfecho. Cualitativa. 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 Ordinal. Ordinal. En estado civil, Cuantitativo. Cualitativa. 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 Cualitativo. Cualitativo. nadie responde con nombre, digo con número, entonces cualitativo. El número de cigarrillos que tú te fumas a la semana, ¿cuánto es eso? Cuantitativo. Continua. Continuo. Discreta. Cualitativa. Discreta, así mismo. Los cigarrillos no le venden medio a nadie. Eso es intervalo Hay razón. gente que parte en un cigarrillo, pero de intervalo, Cero ahí. No, la parte que le... de razón, Tienes razón, muy bien. De de razón. razón, ¿Qué viene siendo? cualitativa, Cualitativa. ¿Verdad? Cualitativa. Ordinal, nominal. La religión no hay orden. Usted puede estar en una y pasarse a otra y no necesita cruzar ninguna etapa, ninguna escala. Partido político al que usted vota, ¿qué es eso? Cualitativo. Cualitativa. Cualitativa, nominal o ordinal. Nominal. cualitativa, Nominal. nominal, Coche, carro, motor, pasola, jipeta, camión. Cualitativo. Cualitativo. Nominal o ordinal. Nominal. Nominal. cualitativa, Nominal. Nominal. Yo tengo una pasolita, nominal, puedo montar en una jipeta de repente sin pasar por el carrito. Entonces, ya tenemos nuestra práctica lista, en parte. Ahora que hay una parte que la van a llenar ustedes, aquí en estas líneas solo va a escribir si es cuantitativa continua o si es cuantitativa discreta. Solo una de esas dos. O continua o discreta. Entonces hay que continua es cuando se cuenta y discreta es cuando se mide. Ahí completa su práctica. Vamos a entrar nuevamente a la reunión para pasar la lista y aclarar cualquier duda que haya. Al mismo enlace vamos a entrar ahora.